Conoce todo lo que sucede en la industria Oil and Gas con una mirada local. Comienza Vaca Muerta News Radio. Con Darío Irigaray. Vaca Muerta News Radio. Hola gente, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén excelentes. Y estamos al aire, en directo desde el corazón de Vaca Muerta, aquí en Añelo, en la provincia de Neuquén, desde donde transmitimos para toda la región, nuestro país, y también cruzamos fronteras. Como siempre, ahí le mandamos un cálido saludo a las más de 15 emisoras radiales que nos acompañan aquí en Añelo, en Rincón de los Sauces, en San Patricio del Chañar, Plaza Huíncul, Cutralcó, Plotier, Neuquén Capital, Bahía Blanca, Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires y Uruguay. Hoy compartimos con ustedes la edición número 257 de esta sexta temporada de Vaca Muerta News Radio. Soy Darío Irigaray y durante las próximas horas vamos a recorrer juntos la actualidad de esta tierra donde se desarrolla Vaca Muerta. Como siempre remarco, nos esforzamos por intentar comunicar todo lo que sucede lo más simple posible para que todos puedan entender qué está pasando con Vaca Muerta. Por eso siempre le mando ahí un saludo grande a mi madre de 82 años que cada sábado prende la radio y nos acompaña, y a veces después nos pregunta, porque dice, che, la verdad que tal nota no entendí la otra, y bueno, ahí es donde nosotros tratamos de esforzarnos, y obviamente le mandamos un cariño grande a todos ustedes que están ahí del otro lado y nos acompañan edición. Acá en la operación técnica nos acompaña hoy Javier Martínez y en la producción Julián Ríos, porque ya saben, gente, Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Así que arranquemos. Como sabrán, tenemos buenas noticias. Se presentó el proyecto de ley para que Añelo sea municipio de primera. Claro, esto es así porque obviamente hace pocos años atrás, ni 10 años, Añelo tenía tan solo 2.000 habitantes. Hoy ya superando los 10.000 habitantes, Añelo necesita ser un municipio de primera, y para esto el intendente de la ciudad, Fernando Banderet, presentó formalmente en la legislatura provincial junto a la diputada de la región Vaca Muerta, Daniela Rucci, para impulsar este proyecto en el recinto. Nuevo sismo en Añelo, ya son 24 los temblores asociados al fracking en Neuquén en este 2026. El último evento ocurrió a tan solo 3 kilómetros de la localidad con una magnitud de 2.0 en la escala de Richter en el área Loma Campana. De acuerdo al relevamiento, se registraron 3 eventos en enero, 6 en febrero, 4 en marzo, 3 en abril y 8 ya durante mayo. YPF, Pluspetrol, Shell y GIP avanzan en un nuevo desarrollo en Vaca Muerta en el área La Escalonada, al sur de Rincón de los Sauces. El proyecto contempla una planta de tratamiento de crudo capaz de procesar 21.000 metros cúbicos diarios, de los cuales 12.500 corresponden a petróleo, equivalente a unos 7.600 barriles por día. Además, la planta compresora inyectará 4 millones de metros cúbicos diarios de gas al sistema troncal. Las obras demandarán cerca de 500 días de construcción y serán debatidas en audiencia pública el próximo 13 de julio. Y como siempre existen decenas de eventos, congresos y actividades de interés para la industria Oil and Gas y Vaca Muerta. Les sugerimos como siempre visitar nuestra web www.vacamuertanews.com, y ahí pueden entrar a la agenda y ver todos los eventos que tienen por delante. Y en esta edición estaremos charlando con el ingeniero Santiago Zarco, director de Tecnoeléctrica Argentina, que va a hablar sobre las exigencias técnicas, logísticas y operativas que implica ejecutar obras eléctricas industriales dentro de Vaca Muerta. Va a analizar los desafíos de la logística, la capacitación y retención de personal y la falta de infraestructura habitacional y la creciente demanda de mano de obra especializada que atraviesa la región. Ya en el segundo bloque estaremos charlando con Gabriel Strasburger, gerente de Chacharini Asesores de Seguros, para hablar sobre el crecimiento de la actividad y cómo la expansión de la industria Oil and Gas exige cada vez más profesionalismo, rapidez y conocimiento técnico en materia aseguradora. También va a analizar la importancia de contar con asesores locales y responder con agilidad y precisión en el manejo documental, clave para evitar demoras y pérdidas ante los exigentes controles de acceso a yacimientos que impone la industria. Después vamos a estar charlando con
Fernando Colmena, referente de Polares Ingeniería, que va a analizar la infraestructura crítica que le falta a Vaca Muerta para crecer, las obras y servicios estratégicos que todavía necesita la región para acompañar el crecimiento de la actividad, logística, conectividad, helipuertos, respuesta aérea ante emergencias, son los desafíos que enfrenta Neuquén para operar a una escala cada vez mayor. Ya en el tercer bloque vamos a estar charlando con Víctor Chirico Hernández, director de Biochaco, sobre la producción de carbón activado aplicado a procesos de gas, combustibles y tratamiento de agua en la industria energética. La empresa, con oficinas en Charata y planta industrial en Sáenz Peña, Chaco, analiza además el uso potencial del material en el procesamiento de agua de retorno o flowback, en un contexto donde Neuquén avanza hacia mayores niveles de reutilización de recursos y exigencias ambientales. Luego estaremos charlando con Patricio Rowan, consultor y docente especializado en inteligencia artificial aplicada, sobre las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para empresas, profesionales y emprendedores. Y también nos va a explicar cómo implementar asistentes inteligentes, automatizar procesos y aplicar herramientas de inteligencia artificial en distintas áreas de negocio, además de remarcar el potencial que tiene esta tecnología para impulsar el crecimiento y la productividad en Vaca Muerta. Ya en el cuarto bloque vamos a estar charlando con Rodrigo Arias, director de tecnología de Paidese, sobre el crecimiento también de la inteligencia artificial aplicada a procesos empresariales y el potencial que observan en Vaca Muerta y la región. Para cerrar estaremos charlando con Ricardo Olivera, socio de Mednamic, sobre el avance de la automatización industrial y la calibración de equipos críticos en la industria energética. La empresa trabaja en sistemas IoT para operar y monitorear en forma remota procesos de petróleo, gas y agua, buscando reducir al mínimo la intervención humana y mejorar la eficiencia operativa. Como siempre, estamos transmitiendo desde el corazón de Vaca Muerta, aquí en Añelo, en la provincia del Neuquén, saliendo por esta emisora para todos ustedes. Y recuerden que nos pueden encontrar en Spotify para reproducir este programa, y todos los anteriores tienen todo ahí en el archivo para poderlos ver. Obviamente que también nos pueden encontrar en las redes sociales, en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, donde nos encuentran como Vaca Muerta News, y actualmente más de 200.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. Y quédense ahí, que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio. Vaca Muerta News Radio. Auspicia Vaca Muerta News, Pan American Energy, Shell Argentina, Plus Petrol, Petrol Sur Energía, Estudio Contable CSB y Asociados, soluciones integrales en auditoría, impuestos, sueldos y outsourcing contable. Megant, transporte de personal, rental y mantenimiento de flota. Añelo Shell Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. RIXA, consultora económico-financiera y agente de negociación bursátil. Dante, pinturas industriales. Isajes, desde 1996 fabricamos eslingas y brindamos soluciones de izaje. Anubis, housing y servicios inmobiliarios. BitBit, subastas online. Senderos de Raza, un compromiso del campo a tu mesa. Electricidad Panamericana, más de 45 años impulsando la energía que mueve a la industria. Y seguimos con más Vaca Muerta News para hablar hoy de realmente las exigencias que tiene Vaca Muerta y estándares que se manejan distintos a otros lugares del país, y obviamente por ahí uno que está en el día a día en Neuquén lo toma como algo normal, pero cuando se compara con otras regiones de Argentina, inclusive del mundo, no es lo mismo. Así que qué mejor que para hablar de esto y mucho más estamos en contacto con el ingeniero Santiago Zarco, que le damos la bienvenida, director de Tecnoeléctrica Argentina. ¿Cómo estás? Darío Irigaray te habla. ¿Cómo estás, Darío? Un placer, bueno, gracias por la invitación, por la entrevista. ¿De dónde es Tecnoeléctrica?
Tecnoeléctrica Argentina es una empresa cuya casa matriz se encuentra en Córdoba, en zona centro del país. Si bien tiene, digamos, obras, es una empresa constructora fundamentalmente de infraestructura eléctrica y, bueno, tiene la casa matriz en zona centro, pero atiende distintos puntos geográficos de Argentina. Más tirado a zona norte y llega en lo que es zona sur hasta, digamos, Neuquén. Pero bueno, hoy vienen trabajando ya a paso firme en Neuquén y realmente cuando empiezan a trabajar en la zona se empiezan a encontrar con estándares por ahí que son distintos, que se aplican ahí. En ramas generales, ¿qué nos puedes contar? ¿Con qué te topaste que por ahí es distinto que en otros lugares del país? Con esto que decís, es más exigente Vaca Muerta. Bueno, tenemos una serie de restricciones que no son inherentes a la tarea de lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos todo lo que es la parte eléctrica y comercializamos las provisiones, digamos, de toda la parte eléctrica industrial. Por un lado, digamos, lo que son instalaciones interiores a plantas, celdas, shelter, tableros, instalación industrial, iluminación, lo que fuera. Y después todo lo que es la parte de distribución, por ejemplo, yendo puntualmente a yacimiento, digamos, distribución en media tensión y reducción, transformación para alimentación de los distintos pozos, ¿no? Cuando vos haces eso, digamos, por ejemplo, en zona centro, para citar un ejemplo claro, para las distintas distribuidoras, lo que en Neuquén sería el EPEN, si que en Córdoba tenemos EPEC, bueno, y después cooperativas, digamos, de servicios que se dedican a eso. Cuando vos vas a hacer una excavación, por ejemplo, para hacer una fundación, para después hacer izajes, no te exigen georradarización. Por decir un ejemplo de cosas con las que te empezás a encontrar que son distintas. Te hago un paréntesis y traducción para el que nos está escuchando. Georradar es un equipo con el cual analizan a ver qué hay abajo tierra. Vos vas a hacer un pozo 2 metros de profundidad, tenés que ver si no hay caños o lo que sea. Básicamente lo que se hace, digamos, es mapear una superficie de terreno donde vos vas a intervenir para una excavación, para una perforación, lo que fuera, y ver dentro de lo que sería superficial, los primeros metros, si no tenés instalaciones que puedan llegar a interferir con tu excavación. ¿Qué sucede? Si uno cuando va, digamos, a la zona ve una estepa y cree que no hay nada, y abajo a veces pasan cañerías de gas, un oleoducto, digamos, o cables, digamos, que están alimentados con particular, y uno no se lo imagina, ¿no? Pero está tan sembrado, cuando vos lo mirás a título geográfico, cuando ves una foto aérea, digamos, está tan sembrado la superficie, por más de que una zona geográfica muy extensa, está tan sembrada de servicios que tienen que ver con la explotación petrolera, que es probable que te encuentres con algo. No solo eso, sino que cuando haces una excavación y, por ejemplo, requerís alguna perfilación manual, diciendo lo que son instalaciones que no se ven, ¿no? A veces no te coincide el plano de interferencias que te dan con la realidad. Entonces, te podés encontrar con cosas que las tenés que prever de alguna forma. Si va a bajar gente a pozo para excavaciones, tenés que garantizarte que no tengas algún fluido, digamos, de gases por napa que pueda ser peligroso para el personal o que puedas tener un problema con el equipo. O sea, tenés requerimientos que no tenés en otros, hablamos un poco fuera de cámara, digamos que tenés requerimientos que a veces cumplen un estándar similar con otras características a lo que es minería. Y después tenés una cuestión obvia que es la logística, digamos. Uno por ahí que ha trabajado tanto en zona centro está muy acostumbrado a que todo lo tenés a la vuelta, lo conseguís rápido en una hora. Bueno, eso no pasa. Tenés distancias muy largas, las condiciones climáticas son distintas, adversas, las exigencias de seguridad de una operadora son muy distintas a las que te encontré en el resto del país. Un poquito de viento y ya con el anemómetro no te dejan hacer un izaje. Bueno, es distinto, ¿no? Es distinto. Por eso hay que vientos patagónicos, vientos neuquinos, que cuando se levanta viento y es complejo, pero digamos, como que hay otras medidas de seguridad que obviamente que eso incrementa los costos también, estas exigencias, no es gratis. Pasa algo, por ejemplo, que no te pasa en ningún lado, que vos vas a hacer una línea campo traviesa y una de las exigencias es que si vos la caminería existente o las zonas que uses para transitar tengas que hacer regado para que no haya, digamos, polvo en suspensión, porque eso puede causar accidentes. Eso no te lo piden en ningún otro lugar, digamos. No es común que vos tengas que considerar dentro de tu costo indirecto, digamos, contar con camión regador, digamos, o mantenimiento de caminos. Vos por ahí sos una empresa de infraestructura eléctrica,
o de otra cosa que va a hacer trabajo en yacimiento o en las inmediaciones, y tenés que tener consideraciones que son muy, muy, muy distintas a las cosas con las que te chocas en el resto del país. Eso tiene un desafío logístico, pero bueno, desde luego, también las empresas que están a la altura participan de un mercado más interesante, ¿no? Porque tenés que poder complementar todo. Una de las cosas que charlábamos también y que me pareció muy interesante es esto de cómo vos te fuiste introduciendo también dentro del ecosistema de Vaca Muerta, entendiendo cómo funciona, y en esto también de apoyarte en proveedores locales, desde transporte personal, catering, bueno, distintos rubros. Contame eso, cómo también lo fuiste manejando para poder también desarrollarte en Vaca Muerta. Yo creo que Vaca Muerta, como tiene una demanda de servicios hoy insatisfecha, digamos, de muchos aspectos, digamos, por eso tiene la migración de empresas, de personal que se ve. Uno es especialista en lo que hace, digamos, y toda la cuestión aledaña, sea, como dijiste vos, transporte personal, necesito llevar la gente a la obra y tienen 3-4 horas de combi de ida y 3-4 horas de combi de vuelta, necesito darle baños, comedor, obrador, etcétera, a la gente para que pueda, digamos, cumplir la exigencia reglamentaria o ponerse al reparo cuando las condiciones climáticas son adversas. Nosotros hacemos obras que son, la mayoría del trabajo es intemperie, digamos, entonces uno a veces no es bueno en eso. Y tenés que buscar, digamos, asidero, paraguas en los proveedores locales que ya tienen eso solucionado. Y uno hacer en lo que uno es bueno. Yo soy bueno haciendo ingeniería y obras eléctricas. No sé si decirte que... hazme un favor, Gonzalo, enchufame por favor esa prolongación. No sé si decirte que uno tiene que salir a solucionar eso uno mismo. Porque además... dentro de la cuestión logística, las consideraciones de personal, las consideraciones sindicales, los requerimientos de higiene y seguridad, etcétera, hacen que sea más fácil solucionarlo con un proveedor local que ponerte vos a solucionar esas cosas y quedarte realmente en lo que sos bueno, ¿no? Discúlpeme, Darío, un segundito, que pienso que esto está... Estamos en vivo, es así esto, así que no hay problema. Uno entiende cómo pasa en Vaca Muerta. Te digo que a veces estás charlando y se corta la señal o vas también buscándole soluciones. Santiago, realmente... Se me quedó sin material el equipo, ahí viene un administrativo enchufado. Ahora sí, volvemos al... Cosas que suceden. Pero bueno, esto me pareció muy interesante esto que decís de apoyarte en proveedores locales, porque bueno, un poco también Neuquén es un poco lo que hace siempre hincapié esto de que uno sume, digamos, las empresas locales, sobre todo en lugares, bueno, en este caso vos nos contabas que estás trabajando cerca de Rincón de los Sauces, en localidades que hoy tienen unas muy grandes perspectivas con todos los proyectos que se vienen alrededor, con una carencia muy alta en infraestructura que hay que, en el caso tuyo, eléctricas, porque también obviamente falta de todo, pero también todo esto va a ir creciendo hacia lo habitacional también, porque bueno, vos estás trabajando con Vaca Muerta, pero bueno, si tomamos Vaca Muerta como una gran región, hoy también tenés oportunidad de trabajar fuera de la industria petrolera exactamente, pero también tenés un desarrollo en otros proyectos, así que vos estás analizando todo esto. Pública, inclusive, hay un desarrollo muy desarrollo y de nuevo, es eso, es un desarrollo, no está dada la condición de infraestructura para lo que hoy requiere la explotación. Yo creo que ese es el gran dilema, digamos, con el que se encuentra, bueno, toda la parte de la administración pública y los privados inversores, desarrollistas que desarrollan loteos, edificios. Vos ahí ves, te das cuenta, en Neuquén te das cuenta la enorme cantidad de edificios en construcción. No lo ves en otras partes del país. Y tienen que dar solución a una demanda habitacional, digamos, de empresas y etcétera. Pero bueno, los proveedores locales permiten que uno, dentro del ecosistema, administre mejor barreras con las que uno se encuentra cuando es foráneo. Básicamente,
que me parece que está muy bien, digamos, hay toda una indicación del compre local y del trabajo neuquino para proteger que la riqueza generada baje a la zona geográfica, porque de hecho, sacando la cuestión, pensándolo desde el punto de vista de realidad petrolera, sino, la actividad genera tal movimiento económico que se queda acá en Neuquén, que no sea algo golondrina que se lo lleva, pero bueno, Neuquén también por ahí no cuenta con la mano de obra especializada que vos necesitas, sí o sí tienes que llevarla a otro lado. Y ahí hay un desafío. Yo me siento y la parte sindical te exige, dale a mi gente, también trabaja la gente de Rincón de los Sauces, pero vos tenés a alguien que se pueda subir a una línea, digamos, a hacer un montaje, que esté calificado, que tenga las certificaciones. No, bueno, capacitar, sí, pero me lleva 3 años capacitar a una persona. Y la línea del contrato yo lo tengo que empezar el mes que viene y tengo 3 meses para hacer la obra, o 6. Entonces, hay un desafío que yo creo que se modera mucho ese ripple con apoyarse en proveedores locales. Creo que es importantísimo eso. Eso es una cosa que yo se lo recomendaría a cualquiera, digamos. No vayas allá creyendo que te vas a arreglar solo, porque no existe. Y porque además la cuestión logística es la gran cuestión a solucionar. No es la cuestión técnica de lo que uno hace. Eso lo haces en cualquier parte. Es la cuestión logística. El personal, los equipos. Estoy en el medio de la estepa, cuento con el comedor, los baños, todo, y vas a tener los requerimientos sindicales de higiene y seguridad, digamos, que en otros lados no los tenés, y así estés en el medio del campo y nadie te vea, vas a tener vas a necesitar estar a la altura de cosas que en otros lugares no se exigen. En otros lugares de la Argentina no se exigen. También vas a tener mayores precios por eso, ¿no? Por eso es tan llamativo. Pero bueno, no todas las empresas están a la altura de solucionar eso. Creo que nosotros somos una empresa que sí lo está, de hecho lo estamos demostrando, digamos, y bueno, nada, nos interesa mucho porque la verdad que hay cosas muy interesantes para hacer y una demanda en expansión, con lo cual toda oferta parece que es bienvenida, ¿no? Hoy es una ventana de oportunidad para empresas que quieren meterse en el ecosistema, hay que estar allá. Nada es que nadie piense que puede, digamos, hacer una obra sentado en otra provincia. No va a suceder, no vas a poder manejar las cosas remotamente, requerís estar ahí y generar todo lo que requiere, y te requiere un día a día. Eso también es una cosa que si alguien me preguntara, vos ya que empezaste esa experiencia, hace no mucho que nosotros estamos ahí, ¿no? Nosotros estamos de final del año pasado. Vas a tener que estar varios días de tu vida ahí. Vas a tener que considerar contar con personal jerárquico ahí, que pueda solucionar y dirimir cuestiones complejas, no solamente lo que es una estructura de obra, no, vas a necesitar cuestiones directivas, gerenciales. Bueno, todo eso son cosas que no las ves hasta que no pisas y te pones a hacer cosas. Darío, estás muteado. Santiago, se nos fue el tiempo rapidísimo. La verdad que un placer charlar con vos, que nos cuentes tu experiencia de esto, las recomendaciones que por ahí le das a muchas empresas que seguramente las van a saber valorar y que puedan por ahí entender esto de las exigencias y los estándares que tiene hoy distintos lugares del país, Vaca Muerta. Así que más que agradecidos. No, el agradecimiento es nuestro. Creo que en esto de que si una empresa quiere conocer y meterse, creo que ustedes han sido un puente para nosotros. Yo te comentaba fuera de cámara, con algunos proveedores locales nos hemos conocido en rondas de negocio que plantearon ustedes, con lo cual es muy interesante que participen las empresas. Que participen, que vengan, que conozcan, que te conozcan a vos. Y bueno, nada, gracias por todo. La verdad que es un placer y a disposición para lo que les haga falta. Santiago Zarco, director de Tecnoeléctrica Argentina. Muchas gracias. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Vaca Muerta News, radio. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800-999-8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Acá está nuestra energía, en los hidrocarburos que producimos para seguir en movimiento, en el cemento que fabricamos para transformar los proyectos en realidad, en la generación de energías renovables para que cada vez más industrias reduzcan su huella de carbono. Somos petróleo, cemento y renovables. PCR, energía para construir el futuro. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Seguimos con Vaca Muerta News Radio. Y seguimos con más Vaca Muerta News para hablar como tantos temas, ¿no? que son específicos de la industria. En este caso vamos a estar charlando de seguros y por qué justamente conocer la actividad, el territorio, marca mucha diferencia a la hora de contratar a un asesor, un broker acá en la zona. Para eso estamos en contacto con Gabriel Strasburger, gerente de Chacharine Asesores de Seguro. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Darío Irigaray te habla. ¿Qué tal, Darío? Buen día. ¿Cómo están todos? Acá estamos. Bien. Ahí te pido que te centres en la cámara. Se me corrió la cámara. Bueno, gracias por el contacto. Realmente un placer. Y que nos cuentes un poco desde la actividad, porque obviamente, bueno, hoy charlábamos un poco fuera de aire. No nos adelantabas esto de cómo por ahí a veces hay empresas que por comodidad, porque tienen su productor en otros lugares del país, lo utilizan, pero a veces el conocimiento del territorio, de la actividad, hacen de poder asesorar a las empresas mejor y obviamente pagar lo justo y necesario. Sí, exactamente, es un poco lo que decís. A veces porque son empresas que vienen de otro lugar o bien por la inmediatez. O sea, surge una empresa que está dedicada a la actividad y necesita empezar a cumplir con requerimientos de coberturas que son auditados por estudios de acá de la zona y bueno, caen lógicamente en el servicio que le puede prestar un broker con varias aseguradoras que representan, en principio a veces buscando costos y bueno, y dando esas necesidades que la empresa necesita. Nosotros, como representantes de un grupo, primero por la trayectoria que tenemos, más de 60 años en la zona, como organización de seguros, y representando a un grupo como es el Grupo Sancor, con una operatoria específica para la actividad que es Sancor Seguros Energy, llegamos justamente con esa póliza y ese producto que el cliente necesita, que justamente es una operatoria que surgió de haber conciliado con los estudios de acá de la zona cómo se necesita que se emita una póliza, qué cláusulas debe contener, independientemente de las coberturas. Eso pasa a ser una solución en un proceso, ¿no? Como te comentaba un poco fuera de aire, se piensa a veces que la solución de una aseguradora tiene que ver con la reducción de un siniestro. Bueno, no, nosotros también nos enfocamos en qué soluciones necesita el cliente en el proceso. Básicamente en lo que tiene que ver con la industria, las empresas que necesitan presentar documentación y que no tienen que tener problemas al momento de hacerlo, porque eso genera demoras, genera multas, genera pérdidas de trabajo, gente que está a la espera de poder ingresar y equipos a un yacimiento y no lo pueden hacer porque la documentación no cumple con eso.
Bueno, en el caso nuestro, justamente por ser de la zona, por conocer a los estudios, por haber tenido esa interrelación, podemos sacar un producto que es lo que el cliente necesita para no tener ese problema. Ya nos adelantamos a esas soluciones que necesitan las empresas. Contanos un poco qué tiene, te escuchaba con esto de Sancor Seguros Energy, ¿qué es lo que implementaron de especial, digamos, para que armen un sector dentro de la compañía? Decir, che, estamos metidos dentro de la industria, y te pido un cachito si te me subís porque te me estás cayendo de la cámara. Subiste un poquito la cámara, así no quedás tan acá, si podés un poquito más arriba. Esto te preguntaba porque me parece qué análisis hicieron desde la compañía justamente para poder decir, che, vamos a armar una división específica para la industria, que no sé si existen, capaz que existen el agro, o existen otras industrias que deben tener sus particularidades, pero bueno, esto hace años atrás no existía. Hoy, como Sancor, creo que hay también algunos otros, inclusive bancos que han implementado, porque bueno, tiene sus cosas la industria. Sí, tal cual. Sancor lo que vio hace un tiempo, cuando todo esto era, también lo hablábamos un poco fuera de aire, cuando todo esto era más potencial, hoy ya es una realidad, que la industria necesita de profesionales preparados como para atender los requerimientos y eso, empezó a ver que lo que se necesitaba era rapidez en las respuestas, se necesitaban costos competitivos y se necesitaban productos afines a las necesidades. En base a esas tres cosas, la jefatura comercial de la zona, junto con también el jefe de suscripción, empezaron a ver con estudios auditores, con empresas aseguradas, justamente cuáles eran esas necesidades para que al momento de cotizar, de asesorar, que es nuestra primera función, cotizar para llegar a un producto competitivo y que reúna las necesidades que tiene la empresa, y la posterior emisión para poder presentar esa documentación donde se requiera. En ninguno de esos procesos se tengan problemas, que todo sea una cuestión fluida, con conocimiento y llegar al producto que se necesita. Ese fue un trabajo que se hizo durante bastante tiempo, hasta empezar a lograr definir dentro de la empresa, del grupo asegurador, ¿qué se necesitaba? Se necesita un canal específico. Cuando ingresa una operación de este tipo, hay un grupo de personas que lo llevan a cabo, justamente para darle la inmediatez que esto necesita. Y también es cierto, sí, lo hace en agro. De hecho, Sancor es un grupo que creció desde el agro, y también lo están haciendo con turismo, cuestión de que acá en la provincia lo estamos empezando a ver también. Pero bueno, específicamente con lo que tiene que ver con la actividad hidrocarburífera, crea esta operatoria que es Sancor Seguros. Excelente. Gabriel, ¿qué expectativas tenés para cómo va a ir creciendo esto, ¿no? Hoy me decías vos que hoy se está empezando a ver ya con una realidad, porque por ahí había expectativas antes, pero era como decir, sí, todos tenemos expectativas, pero decir, che, ¿cuándo arranca? Y de repente, hoy, ¿cómo estás viendo vos la actividad? Sí, tal cual. Era una cuestión, una situación, una realidad que la veíamos más como potencial. Hoy la estamos viendo como real. Tenemos visitas a 2, 3 empresas por semana, que antes eso no ocurría tanto. Era un poco manejarnos dentro de la cartera de clientes que teníamos y las posibilidades que ellos tenían de trabajar con las operadoras. Y hoy estamos empezando a ver eso, que hay empresas a las que vamos a visitar, que tienen 5 años de vida acá en la zona, tal vez menos, que empezaron con muy poca gente y hoy cuentan ya con un plantel bastante grande de personas y de equipos, y que empiezan a necesitar esto, ¿no? Empiezan a necesitar de asesores profesionales, tanto dentro del seguro como dentro de la parte contable y de estudios jurídicos también. Y bueno, y eso empieza a mover un poco lo que también te comentaba, que es el compre neuquino. A mí me parece que es sumamente importante que a una persona, a una empresa de estas, nosotros la podamos atender desde acá, ¿no?
Insisto, no solamente nosotros como asesores de seguros, sino un asesor contable. Pero me pareció interesante el concepto tuyo, el compra neuquino como un valor agregado, no como una exigencia, sino entender que el comprar local también le permite estar en contacto con alguien que conoce el territorio, que conoce las necesidades de la industria, que no le va a hacer perder tiempo, y el tiempo es plata en la industria, y a veces mucho. Totalmente, sí, exacto. Mucho más que el costo de una póliza que podamos meter en un broker, nada más que justamente porque manejamos 5 o 6 alternativas distintas. Bueno, ahí te digo un ejemplo que capaz que vos me vas a decir, capaz que lo has escuchado, pero por ejemplo, entra un equipo de trabajo en un yacimiento, llegan y le faltó, se le venció una póliza o no tienen el seguro correcto y no lo dejan entrar. Entonces suponete que desde ahí tienen que decir, che, pará que llamo, y capaz que en ese momento no le contesta al toque, no tienen respuesta, y nada, se te quedó un equipo de trabajo ahí, por ahí pierden un día de laburo, o sea, es un costo importante. Renovaciones de contratos que no tienen, no se terminan de definir porque la documentación no está presentada como tiene que ser. Sí. Justamente atendiendo a todo eso, que lo empezamos a hacer con la cartera de clientes que ya teníamos, que se empezó a generar esa operatoria especial, y hoy llegamos a clientes nuevos con todo eso ya resuelto. La verdad que sí que es un valor agregado. Ya te digo, poder estar acá de cara a esas exigencias y saber realmente la velocidad que necesitan las cosas resolverse acá en la zona, ¿no? Me parece que eso es un valor agregado que todos los operadores de Neuquén tenemos. Por eso el compre neuquino, como bien vos decís, no como exigencia, sino como justamente un valor agregado de saber que estamos acá y saber qué es lo que se necesita en todo sentido, ¿no? Gabriel, te agradecemos por el contacto, un placer, y bueno, vamos a seguir de cerca a ver cómo va todo esto, así que bueno, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes por involucrarnos a todos en esto, que impulsemos Vaca Muerta también. Tenemos que tener presencia los neuquinos en este tipo de difusión. Gracias a ustedes. Abrazo, gracias. Abrazo. Gabriel Strasburger, gerente de Chacharini Asesores de Seguros. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Vaca Muerta News Radio. Auspicia Vaca Muerta News, Pan American Energy, Shell Argentina, Plus Petrol, Petrol Sur Energía, Estudio Contable CSB y Asociados, soluciones integrales en auditoría, impuestos, sueldos y outsourcing contable. Megant, transporte de personal, rental y mantenimiento de flota. Añelo Shale Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. RIXA, consultora económico-financiera y agente de negociación bursátil. Dante, pinturas industriales. Isajes, desde 1996 fabricamos eslingas y brindamos soluciones de izaje. Anubis, housing y servicios inmobiliarios. BitBit, subastas online. Senderos de Raza, un compromiso del campo a tu mesa. Electricidad Panamericana, más de 45 años impulsando la energía que mueve a la industria. Y seguimos con más Vaca Muerta News para hablar de un tema clave como es la infraestructura crítica que le falta hoy a Vaca Muerta, y en esta pensar de que va a escalar y va a crecer, es decir, cómo vamos a seguir, ¿no? Si hoy todavía no están resueltos tantos temas. Para hablar de esto y mucho más, estamos en contacto con el ingeniero Fernando Colmenas de Polaris Ingeniería. ¿Cómo estás, Fer? Gracias por recibirnos. Hola Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por llamarnos otra vez a esta reunión y bueno, a comentar un poco con qué podamos colaborar sobre Neuquén y la infraestructura que tanto nos apremia, las rutas,
los accesos, los puentes, bueno, todo esto que necesitamos empezar a mover desde esta nueva modalidad que se llama financiación por proyecto, que es lo que esperamos, que las provincias se pongan un poquito a tono, ¿sí? Que realmente toda la sociedad reciba el tratamiento que se le tiene que dar, ¿sí? Con respecto a los requerimientos que puede llegar a tener, ¿no? Estamos cansados ya de los accesos con demoras, de tener 30, 40 minutos, 1 hora para poder llegar al trabajo. Las noches se hacen largas y el frío también no mejora eso, pero bueno, toda la rotura de todas las calles, los accesos, hacen como un freno a la economía que uno por ahí no lo puede notar. Lo estábamos hablando de esto, Darío, con vos hoy, que uno no puede notar el tiempo muerto que pasa en el auto, como para a nivel nacional refleja un costo, un consumo y cosas que realmente no derivan para lo que tienen que ser, ¿sí? Realmente. ¿Cómo ves vos hoy en esto que uno, el que circula todos los días, que dice, che, para ir hasta Añelo tardo 2 horas y media, 3 horas todos los días, embudos como el dique El Chañar, donde todos los días tenés 40 minutos de cola porque es un embudo, vienen 2 manos y pasan todos por ahí? Realmente complejo. Sí, mira, se habla a nivel general de los grandes proyectos que tenemos para la Argentina, como el proyecto de GNL de Bahía Blanca, el gasoducto Néstor Kirchner, la terminal de Punta Colorada, pero aún nos queda hablar de por ahí de la infraestructura ferroviaria, de la infraestructura eléctrica que todos estos pozos y todo esto va a llevar como demanda. Sepamos que hoy Vaca Muerta debe estar a un 18% de explotación y se esperan años muy prósperos para esta provincia. A veces uno se pone a pensar cómo vamos a acompañar el crecimiento social con todo esto, y ahí es donde uno tiene que hacer hincapié en este tipo de financiamiento por proyecto, donde necesitamos que los puentes y los túneles y las carreteras sean más anchas, permitan dos trochas en ida y vuelta. Los camiones realmente de la arena que se van a necesitar, por ahí hoy no tomamos dimensión, pero harían una fila que recorrería Neuquén hasta Santa Fe, hasta Paraná, uno atrás de otro los camiones, o sea que iríamos a la velocidad del más lento y con todos los accidentes que esto conlleva. Nosotros podemos comprender que por ahí muchos años esto se ha dejado para después, o se ha utilizado como una herramienta política para algunos gobiernos, pero no deja del pueblo de sufrirlo. Entonces, si vamos a pensar en un Neuquén integrado, en un Neuquén con obligaciones a nivel mundial, ¿sí? Europa va a requerir, y otros países que también que requieren crudo liviano, van a requerir este tipo de materiales. La infraestructura va a tener que acompañar eso. Si no, nos vamos a convertir en un gran nudo en que algo que debería andar el 100% anda solo el 15% y nos vamos a estar quejando por no poder resolver nuestros propios inconvenientes. Y yo lo que veo es complejo. ¿Vos cómo estás viendo hoy por ahí los anuncios permanentes que hay desde el gobierno, que bueno, que van a acceder a un crédito, más aporte de las operadoras, que en un principio iba a ser a cuenta de peajes, pero después no se avanzó con el peaje, se habló que iban a ser peajes automáticos, se habló muchísimo de todo esto, sí, pero no se avanzó. ¿Cómo ves todo esto? Lo veo como vos, lo veo parado. Veo que hay que armar un consorcio o un consorcio de empresas que realmente sepan el valor que tiene la infraestructura, que coexistan junto con las municipalidades y los municipios y que se armen este tipo de proyectos que son, como le decimos nosotros, son de baja rentabilidad financiera, pero son de alto costo económico, ¿sí? Entonces son infraestructuras que requieren mucho dinero, pero el recupero de esa inversión se tiene que hacer con el mismo activo. O sea, si se va a invertir en una ruta, la misma ruta debería de pagarse y no generar costo extra. Para eso se necesitan que las auditorías mejoren sobre las carreteras, que necesitamos afianzar y contar la verdad realmente de cómo están las rutas y cómo están
las capas inferiores de las rutas, ¿sí? Y también que acompañe el flujo de crecimiento futuro y el que tenemos actualmente. Yo no tengo dudas de que el mundo siempre está mirando un lugar donde invertir, porque así como el que tiene poco tiene problemas, el que tiene mucho también. Significa que la Argentina puede ser un gran cambio para esto. Podemos presentar un gran proyecto como país de estas zonas que están explotando, digamos, por decir así, si bien ya se viene invirtiendo hace muchísimos años, para que nuestra producción tome otro nivel, ¿sí? Si mañana pensáramos en invertir en polímeros, ¿no? Porque el crudo, y ya sabemos que existe, el gas, y ya sabemos que existe, y decimos, bueno, vamos a incursionar en polímeros. Bueno, las empresas de polímeros requieren 1.500 personas que trabajen a diario, requieren carreteras de acceso y requieren conectividad con todo el resto de las cosas también, ¿no? A nivel de logística. O sea, replantear una idea de país con este tipo de proyecto por financiamiento por proyecto no estaría mal. Incluso se pueden presentar en lugares como Davos. Bueno, hay un montón de ambientes donde este tipo de proyectos se presentan. Sabemos que vos también estás en el tema de emergencias, helipuertos. ¿Cómo ves el tema de seguridad? Porque digo, en todo esto donde no tenemos carreteras adecuadas ante emergencias, posibles evacuaciones, inclusive se han hablado un montón del tema de helipuertos, de que va a haber helipuertos, que en su momento hubo acuerdo que entre las operadoras, pero los helicópteros yo no los veo. Muchos dicen, cuando los necesiten salen volando, pero hasta que preparan el helicóptero, sale volando de Neuquén y llega a Nielo, como me dijo uno, le ponemos 2 patrulleros y venimos a la ambulancia atrás y llegamos antes que con el helicóptero, me dice uno, o sea. Pero digo, ¿cuál es la realidad de cosas que uno escucha, viste? Pero digo. Sí, no, la realidad es que cada planta que tenga proceso continuo va a requerir algún elemento de extracción rápida, y obviamente que se va a elegir el más adecuado. En algunos lados irán helicópteros y en otros lados irán carreteras o rutas más amplias con un carril destinado para esa emergencia, pero sí se está moviendo ese ámbito y sí estamos teniendo buena captación de ese tipo de requerimientos, no tanto para los accesos, ¿sí? No tanto para los caminos y los accesos, no tanto para el egreso o el ingreso de gente y personal, ¿no? Porque de la ciudad de Neuquén se egresa gente todos los días a las 6 de la mañana e ingresa gente a las 6 de la tarde. Entonces todos esos accesos deben estar planeados correctamente, y esperamos que de eso se tome conciencia a nivel ministerial y que se tomen los recaudos, los estudios, y se hagan las inversiones, sobre todo, que hoy ya como que no tenemos excusa, digamos. El crudo podría ser el quien pague toda esta infraestructura, que es en definitiva quien lo va a tener que pagar, y aporte el mejorar de la ciudad y el mejorar de la infraestructura, los dos de la mano, ni tanto para uno ni tanto para el otro, sino que ir acompañados. Tal cual. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre un placer charlar con vos. Y esperemos que mejore un poco todo esto que uno ve a diario y parece como que sigue todo igual, no evoluciona por ahí, a pesar de que uno escucha cosas que no suceden. Sí. Pero bueno, la realidad que atrás de todo hay personas, gente que muere todo recurrentemente en las rutas, y eso es lo que más nos apena, porque evidentemente no estamos a la altura hoy ya del proyecto, que uno ve que está desbordado. No hay horario, sean 2 de la mañana, 3 de la mañana. Te digo, yo he andado en horas que es un domingo a las 2 de la mañana y está lleno de camiones. O sea, y eso realmente hace que ya no hay un horario. Viste que antes uno decía, che, esquivo la hora pico, sigue habiendo una hora pico marcada, pero el resto que no hora pico ya es también muy pesada la ruta. Ya se hizo hora media ya. Claro, sí. Porque no da abasto, ya no hay forma. Entonces realmente es lo que uno vive a diario, y vos decís,
cómo se avanza, ¿no?, en todo esto. Y bueno, obviamente que creo que hay que ponerlo en la agenda y empezar a charlar y un poco lo que estamos intentando esto, a ver qué opina la gente, que nos pongan ahí en los comentarios qué es lo que piensan sobre todo esto, si están de acuerdo en pagar un peaje, no. Muchos te van a decir que me cobren, pero que la ruta esté bien, no sé. Sí, siempre hay que llegar a algún acuerdo social, pero la verdad es que la infraestructura siempre se termina necesitando. Y tenemos un crecimiento demográfico en Neuquén que es importante, el porcentaje de crecimiento demográfico. Hoy no disponemos de excusas, ¿sí? Con el conocimiento que existe en Argentina y en el mundo, no disponemos de excusas como para no poder prever esto que nos está pasando. O sea, no somos Colombia, que tenemos que turnar los autos de patente A de número par o número impar, sino que todavía eso no llegó y todavía estamos a tiempo de poder acomodar esto. No podemos, dentro de 20 años más no vamos a poder acomodarlo. Vamos a tener que vivir con lo que nos toca. Entonces hoy que se presenta esto como una bisagra, y por ahí se lo digo a los gobernantes de las propias provincias, que existen métodos para poder hacerlo, y existen métodos para que la gente también pueda ir segura a su trabajo de ida y vuelta, y también esto del desperdicio horario que pasamos dentro del auto durante todos los días, que seguramente a todos nos agradaría estar con nuestra familia. Tal cual. Fernando, te agradecemos el contacto. Un placer, como siempre. Dale, Darío. Un abrazo. Hasta luego. Nos vemos. Fernando Colmena, de Polaris Ingeniería, hablando de infraestructura crítica que le falta a Vaca Muerta para crecer. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Vaca Muerta News Radio. Buenos Aires. Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800-999-8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consultá en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Acá está nuestra energía, en los hidrocarburos que producimos para seguir en movimiento, en el cemento que fabricamos para transformar los proyectos en realidad, en la generación de energías renovables para que cada vez más industrias reduzcan su huella de carbono. Somos petróleo, cemento y renovables. PCR, energía para construir el futuro. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Seguimos con Vaca Muerta News Radio. Seguimos con más Vaca Muerta News en esta semana
de inteligencia artificial con otro de los disertantes en este gran evento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, mi nombre es Rodrigo Arias, soy director de tecnología en Peidis. Nosotros hoy en día nos estamos dedicando a crear agentes de inteligencia artificial aplicados a diferentes procesos en empresas. Y nada, vinimos acá a Vaca Muerta a ver qué es lo que estaba pasando y nos llevamos una gran sorpresa con la actividad y el crecimiento que se está viendo acá. Bueno, ¿y qué notaste justamente en esto? ¿Una gran posibilidad de desarrollo dentro de lo que ustedes están trabajando? Sí, por el nivel de inversión y la capacidad de crecimiento que va a tener el lugar, nada, creemos que es un momento histórico para la zona y... yo tengo 36 años, jamás lo viví en otro lugar de Argentina. Hemos visitado varias empresas este último año por todo lo que fue el boom de la inteligencia artificial y ver cómo resolver esos problemas. Y creo que acá hay todo por hacer. Eso es algo que me llevo de Vaca Muerta, es que el crecimiento va a ser gigante, no solo para esta zona, sino para todo el país, ¿no? Porque es algo que va afectando a todas las regiones. Bueno, contanos puntualmente qué hace Sí. En Peidis nosotros nos dedicamos a los procesos que hoy tienen las empresas. A mí me gusta hacer como una analogía de un proceso simple, que sería el cuadrado donde vos le metés información o un input de entrada. Eso se procesa hoy por un humano y genera una salida. Bueno, hoy los modelos tienen la capacidad de dejar que un humano lo haga y empezar a hacerlo de forma automatizada. Y entonces eso es lo que estamos llevando a las empresas. Por medio de un discovery, donde nosotros vamos y buscamos esa información de qué es lo que está haciendo hoy una persona o un proceso o un software, darle el nivel de automatización necesario para que ese modelo lo pueda ejecutar y tomar decisiones. Y por ejemplo en la zona, ¿en qué tipo de empresas podrías trabajar? Porque dentro de lo que es la industria oil and gas, tenés empresas chicas, tenés empresas grandes. Sí, bueno, por eso nosotros nos enfocamos en el Discovery, porque ahí es donde encontramos mucha información de las empresas, empezamos a investigar cuáles son sus procesos, pero por ejemplo tenemos soluciones para las obras en construcción, para los proyectos, donde nos conectamos con... ¿Cuál era una de las problemáticas? Es que hay muchos proyectos, un director de obra tiene muchos proyectos y hay un canal que es siempre el mismo, que es el WhatsApp. Entonces, ¿cómo llevas esa trazabilidad que hay en el WhatsApp hoy a un modelo que pueda predecirte y darte insights y darte información acerca de qué es lo que está pasando en tu obra y esa trazabilidad, cómo llevarla en el día a día? El arquitecto se comunica por medio de WhatsApp contra uno de nuestros agentes. Ese va tomando toda la información y se la pasa ya de forma ordenada en un informe al director de proyecto. Eso se puede replicar a muchas obras que estén en paralelo. Ese es uno de los ejemplos que tenemos. Después tenemos muchas fuentes de datos conectadas a nuestros agentes diferentes. Por ejemplo, tenemos uno que se llama Jarvis, que se encarga de darte información financiera de todas las fuentes de datos que vos le vayas conectando. Entonces, por ejemplo, querés saber cuáles son tus mejores productos del mes y este agente se conecta a tu ERP y genera todo ese informe, o querés saber cuántas facturas se hicieron hoy y el agente te contesta de forma automática, o lo querés llamar por teléfono, lo llamas por teléfono y le preguntas, che, ¿qué pasó hoy en la empresa? Y nada, te contesta. Claro, es todo un sistema de automatización inteligente, ¿no? Exactamente. Nosotros lo que hacemos es llevar todo lo que sabemos y toda nuestra experiencia, nuestro expertise, queremos llevarlo a todas las empresas, porque nos dimos cuenta que los mismos problemas que hoy hay en una empresa quizá aplican a muchas otras. Entonces, llevar ese modelo, impulsar lo que nosotros sabemos que funciona a las diferentes empresas. ¿Cuántas personas integran la empresa? Hoy somos 6, somos una startup. Nosotros estamos en nuestra etapa seed, levantamos 2.2 millones de inversión de riesgo y bueno, con eso estamos haciendo crecer nuestra empresa día a día. ¿Y cómo se han capacitado? ¿Cuál es la especialidad que tiene cada uno de ustedes para trabajar y llevar adelante la empresa? Bueno, en mi caso en particular, yo soy ingeniero en informática, me gradué en la Universidad de La Matanza y después, bueno, en el día a día vas aprendiendo
cómo resolver un problema. Obviamente que el haberme capacitado como ingeniero hizo que yo sea muy proactivo en cómo obtener información y volcarla al sector empresarial, por ejemplo, a resolver problemas en particular. Y el resto de los chicos también tienen formación universitaria y mucha voluntad por resolver nuevas cosas. Ese empuje en descubrir dónde hay un problema en algo en particular y que va a haber una devolución de la inversión del proyecto que hagamos. Yo imaginaba recién, cuando te hacía la pregunta, en esto de la informática son muchos los casos donde hay adolescentes que por inquietud y demás se van metiendo y van aprendiendo. Y yo pensaba, si alguien de 15, 16 años podría trabajar en tu empresa o hacer una pasantía, y en tal caso, ¿qué requisitos debería tener para poder llamar a tu empresa y decir, bueno, me gustaría seguir aprendiendo y quiero trabajar con ustedes 3 meses? No sé. Nosotros lo que evaluamos mucho es la actitud y la proactividad. Y hay algo que le decimos madera Peidis, es como tener esa cultura de impulsar y trabajar. Somos muy libres con los horarios, por ejemplo, pero somos muy estrictos a la hora de evaluar cuál fue tu rendimiento, si cumpliste con tus objetivos. Entonces eso es lo más importante. Hoy en día se habla mucho de si hay que seguir estudiando informática o no estudiando. Mirá, no hay una respuesta sencilla para eso. Vos tenés que ser una persona creativa y resolver. Hay gente que lo logra estudiando y hay gente que lo logra haciendo diferentes tipos de cosas o de trabajos, y eso le va dando mucho valor. Entonces, culturalmente lo que buscamos es ese tipo de actividad y que tengan esa actitud. Está muy bien, buenísimo. La verdad que genial, porque aquellos que tengan inquietud, por supuesto, se pueden acercar y sumarse y seguir aprendiendo y demás. Tomá un cliente cualquiera de los que tenés. ¿Cómo empezaron a trabajar y qué soluciones le dieron? Bien. Sí, bueno, uno de nuestros clientes es de logística. Nosotros lo que hacemos es, vamos con nuestro equipo de ingeniería, que es experto en inteligencia artificial, empezamos a hacer un relevamiento, nos juntamos. Ese relevamiento es mucho de hablar, entender cuáles son sus dolores en el día a diario, y a partir de ahí hacemos todo un análisis con el equipo de ingeniería y vemos y detectamos dónde hay patrones que se podrían automatizar. Y ese es donde encontramos mucho valor. En Peidis venimos de una expertise en pagos internacionales, entonces teníamos esa entrada en las empresas, y bueno, en nuestro caso en particular, con Mail Américas nos dedicamos a generar esa conexión entre el ERP y nuestro sistema de pagos internacionales. Entonces hacemos esa conexión y logramos que en un proceso de un clic se ejecuten todos los pagos que ellos tienen pendientes. Bien, ¿y cómo trabajan en cuanto a los ingresos de tu empresa? ¿Ustedes cobran un abono? ¿Se estila cobrar por un trabajo en particular? ¿Se hace un presupuesto? ¿Cómo trabaja una empresa de consultoría en inteligencia artificial con sus clientes? Bien, bueno, tenemos dos verticales. Una es la que ya tenemos productos armados, como la gente de conexión con los ERP. En este caso nos conectamos con Odoo. Ese tiene una suscripción de $100. Vos te conectás todo tu ERP y ya tenés la conexión contra los modelos que tenemos definidos. Y por otro lado, eso mismo que podemos llevar a otras empresas tiene un nivel de customización, entonces ese sí lo cobramos dependiendo la cantidad de horas que se dediquen a ese proyecto. Está bien, digamos que están las dos opciones de acuerdo al trabajo que... Exactamente. Por ejemplo, también conectarte con el WhatsApp. Ya tenemos los agentes conectados y tenemos varios modelos que están funcionando. Entonces, lo mismo, se hace un nivel de customización para cada empresa, para qué es lo que quiere resolver. Si lo quiere conectar contra un Excel, lo quiere conectar contra otro sistema custom o diferentes fuentes de datos que a él, o un actuador, por ejemplo, conectarlo contra algo eléctrico que genere una salida, se podría llegar a hacer, y para eso hacemos ese análisis previo. ¿Cómo estamos en el país con el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial?
Bueno, Argentina se quiere posicionar y yo creo que está muy bien posicionada como un hub de tecnología y sobre todo de inteligencia artificial. Acá hay muy buenos recursos, hay formación y hay actitud para querer resolver y creo que eso nos hace muy valiosos para cualquier tipo de empresa, no solo de Argentina. Hay muchos casos de éxito que están dando soluciones a todo el mundo. Bien, estoy cerrando las entrevistas, a todos les pregunto exactamente lo mismo. Sí. ¿Cómo imaginan el desarrollo y la evolución de la inteligencia artificial de acá a 5 años? Bien. Bueno, yo imagino, hay un gráfico donde vos ves, que lo hizo Anthropic, ves cuál es el grado que se llegó hoy, por ejemplo en informática un 40% y hasta dónde se podría llegar casi a un 99%. Entonces, ¿qué es lo que imagino? Nada, en todos los sectores de la economía, cómo los modelos y la inteligencia artificial va a llegar para solucionar los problemas que hoy no está llegando. Entonces veo eso, un gran crecimiento en tecnología. Rodrigo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Seguimos con más Vaca Muerta News. Vaca Muerta News, radio. Auspicia Vaca Muerta News. Pan American Energy. Shell Argentina. Plus Petrol. Petrol Sur Energía. Estudio Contable, CSB y Asociados, soluciones integrales en auditoría, impuestos, sueldos y outsourcing contable. Megant, transporte de personal, rental y mantenimiento de flota. Añelo Shale Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. RIXA, consultora económico-financiera y agente de negociación bursátil. Dante, pinturas industriales. Isajes, desde 1996 fabricamos eslingas y brindamos soluciones de izaje. Anubis, housing y servicios inmobiliarios. BitBit, subastas online. Senderos de Raza, un compromiso del campo a tu mesa. Electricidad Panamericana, más de 45 años impulsando la energía que mueve a la industria. Con más Vaca Muerta News para hablar de un tema como tantos, ¿no?, que hay en Vaca Muerta y como lo es la automatización y calibración, que hoy en día cada vez es más común escuchar de esto justamente por el tema de ser más eficiente, tener mayores controles y hoy con el avance también de la accesibilidad a Internet desde cualquier lugar. Bueno, hoy se tiene todo en línea, en tiempo real, se conoce información. Pero para hablar de esto y mucho más, estamos en contacto con Ricardo Olivera, que le damos la bienvenida, socio de Medinamic. ¿Cómo estás, Ricardo? Darío Irigaray te habla. Gracias, Darío. Buen día. Buen día para vos y para toda la audiencia de Radio News, Vaca Muerta News, perdón. Ricardo, bueno, estábamos justo charlando de esto, ¿no? De cómo hoy cada vez se está automatizando más. Entendemos también que se ha generado como un saldo competitivo, esto de poner una antena de internet en cualquier lugar, en cualquier locación, y se pueda tener esos datos en tiempo real, donde antes capaz que tenía que ir una persona, controlar, ir viendo los niveles, mover válvulas, y bueno, hoy todo eso se va automatizando. ¿Cómo estás viendo esto? Y bueno, ustedes hoy, ¿qué es lo que están sumando a la industria de su empresa? Claro, sí, nosotros estamos viendo que cada vez existe una tendencia mayor, ¿no?, a automatizar equipos y, por ejemplo, poder ser monitoreados y controlados también, de hecho, de forma remota. Esto, por un lado, beneficia mucho también a las empresas en cuanto a operatividad, disponibilidad y demás, y la parte hasta, no te quiero decir mantenimiento, pero sí intervención humana, ¿no? Por ejemplo, hay operadoras donde ante un equipo analógico necesitabas un doble turno y demás, etcétera, para poder operarlo, pero hoy en día poder mirarlo y controlarlo remotamente y que trabaje de forma autónoma un equipo
creo que se está tendiendo a eso, ¿no? De hecho, lo habíamos comentado, ¿no? Fuera del aire, que la YPF, por ejemplo, y otras empresas grandes también tienen esta tendencia y nosotros estamos acompañando este proceso, implementando esta tecnología. Hoy nos contabas que, bueno, en equipos de separadores y distintas que se requieren ir viendo los distintos estados, esto hoy se puede ver todo desde la distancia, inclusive después, bueno, procesar esos datos y lanzar alertas, informes. ¿Cuál es contanos un poco todo lo que se puede hacer hoy? Sí, primeramente el equipo, te hablo puntualmente de nuestro caso, ¿no? Y lo que estamos trabajando ahora con un cliente en Neuquén. Automatizar el equipo no solamente tiene estas ventajas que te había comentado anteriormente, sino que también cualquier persona de la empresa lo puede ver en tiempo real y hasta operarlo también. Y no sé, mandarlo a parar, operar determinada válvula, chequear, no sé, alguna variable física de algún instrumento en particular. Y puntualmente los equipos que nosotros estamos haciendo trabajan de forma autónoma de esto que yo recién te comenté, y también energéticamente, pues le colocamos paneles solares para que trabajen solo, ¿no? De forma automatizada. No sé qué más te podemos comentar sobre eso. Y en el tema de calibración también, ¿no? Esto de cómo tener la certeza que eso que se automatiza también va tomando valores que son certeros, ¿no? Imagino que hoy existen los mecanismos para poder tenerlo más claro. Sí, nosotros lo que hacemos es como también calibrar los equipos, justamente, no sé, pueden ser caudalímetros másicos, ultrasónicos y demás, y vamos ajustando su medición con respecto a su PLC, ¿no es cierto?, para que lo pueda operar de forma más puntual, que la medición sea más precisa, etcétera. Y además ya la tecnología de automatización, o sea, de autocalibración, porque existen equipos que se autocalibran, por ejemplo los analizadores de gas y otros más. Nosotros todavía preferimos hacerlo de forma analógica, aplicando un criterio de alguna experiencia previa y además, por supuesto, valiéndonos de lo que son nuestros equipos patrones. Todo esto en conjunto, la calibración con su correspondiente mantenimiento más la automatización de estos equipos hacen de que se pueda generar un producto que sí le aporte valor, por ejemplo, a una operadora, ¿no? O a alguien que está utilizando esta tecnología. Y en esto de que hoy es una empresa joven, pero cuentan hoy con un amplio personal. Contanos un poquito hoy quiénes están incluyendo o quiénes son partes de su firma. Sí, nosotros, como bien comentaba, somos una empresa joven de Río Negro. Tenemos profesionales, ingenieros y técnicos y otros especialistas que ya tienen muchísimos años en la industria. Y nosotros puntualmente venimos de Santa Cruz, ¿sí? Y después nos instalamos en esta zona como para empezar a trabajar aquí, brindando por supuesto también trabajo y mano de obra local a las operadoras. De hecho, nuestro plantel es 100% rionegrino. También estamos hablando con otra gente de Neuquén, estamos haciendo entrevistas ahí. Pero nosotros tenemos esa cultura de siempre tratar de mantener que nuestra mano de obra sea local, ¿no? Entonces, los profesionales que tenemos en el plantel, que son ingenieros, técnicos y especialistas, como te contaba, tienen muchísimos años de trabajo en la industria energética. Y no solo acá en el país, sino que también han hecho experiencia afuera. Bolivia, Venezuela, un poco de Colombia y un poco de Uruguay. Excelente. Y también, bueno, hoy han sellado algunos acuerdos con distintas operadoras, inclusive neuquinas, como el caso de Petrolsur. No sé si se puede contar eso, digamos que también es relevante. Sí, te podemos comentar así, también un poco superficialmente, ¿no? Que estamos trabajando con la gente de Petrolsur, estamos haciendo las calibraciones a sus transmisores de caudal, sus multivariables o computadores de flujo. También tenemos una proyección con ellos para otros trabajos más.
Actualmente estamos trabajando con la gente de Nasser Servicios también, que le estamos automatizando sus separadores, como te comentaba hace un rato. También logramos un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional para poder dar cursos de capacitación, pasantías. Es un convenio marco de colaboración científico-técnica, por ejemplo. Y nada, pues bueno, lo que ya está en internet, en nuestra página, lo que es de público conocimiento, que somos proveedores de servicios también de otras compañías como TGS, Camusi, YPF también, y estamos en charla con la gente de BEMOS también en este momento. Mira. Realmente, Ricardo, bueno, un placer que nos permitan conocer un poco de esto que vienen llevando adelante. Y en esto que obviamente cada vez va a ser más intenso el trabajo en toda la zona, así que es muy importante que cada vez se sea más eficiente, así que creo que la automatización es clave en todo esto que hoy está exigiendo la industria. Sí, yo creo que por ahí también se puede generar cierto temor o miedo o rechazo, ¿no? Que es algo natural ante estos cambios. Ya ha pasado en la historia igual, con la revolución industrial y demás, y el trabajo, yo creo que el trabajo también en cierta forma se va mutando, se va transformando y también aparecen nuevas oportunidades y nuevas formas de trabajo, mucho más provechosas, ya ha pasado en la humanidad, como te decía, y simplemente hay que adaptarse y seguir para adelante, ¿no? Con esto, porque ofrece un potencial impresionante. Lo que hablábamos fuera del aire, por ejemplo, lo de inteligencia artificial y las nuevas inteligencias artificiales agénticas y demás. Excelente. Ricardo, te mandamos un abrazo grande, gracias por el contacto. Gracias, Darío, a vos, y un saludo muy grande y a toda la audiencia. Charlábamos con Ricardo Olivera de Medyramic y seguimos con más Vaca Muerta News. Vaca Muerta News Radio. Y una vez más llegamos hasta el final de una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. Qué rápido que pasó. Como cada semana, es un placer realmente acompañarlos desde el corazón mismo de la industria energética aquí en Añelo, en la provincia de Neuquén. Recuerden que pueden escucharnos en todo el país y más allá gracias a nuestra red de emisoras amigas, donde ya sumamos 15 radios que nos replican en distintas ciudades de Argentina y Uruguay. En Añelo, por Radio Municipal Añelo FM 90.7 MHz y Radio 10 FM en el 105.3 MHz. En Buenos Aires nos pueden sintonizar por Radio Ecomedios AM 1220. En Rincón de los Sauces salimos al aire en Radio Arena por FM 105.5 MHz. En San Patricio del Chañar por Radio Chañar FM en el 87.9 MHz y Radio Tweet Vaca Muerta FM en el 90.5 MHz. En Neuquén Capital y alrededores nos pueden escuchar por Radio Continental FM en el 104.1 MHz, Radio 10 FM en el 98.5 MHz y Radio Tweet Neuquén FM en el 92.7 MHz. En Plotier nos pueden sintonizar en Radio Portada Digital FM en el 89.1 MHz y en Plaza Huíncul y Cutralcó salimos por Radio Cosmos FM en el 104.5 MHz, ahí en toda la comarca petrolera. En Bahía Blanca y alrededores salimos al aire por LU3 AM 1080 kHz. En Santo Tomé, Santa Fe salimos al aire por radiolibertador.com.ar y en Uruguay por radiocuervouruguay.com.uy. Como siempre agradecemos a nuestros auspiciantes que hacen posible llegar semana a semana hasta ustedes y obviamente a todo nuestro gran equipo de trabajo. A Horacio, Javier, a Juliana, a Juana, a Ramiro, a Federico, a Gustavo, a Nicolás, a Pablo, a Alejandro, a Onofre, a Walter, a José, a Alejandra y Karina. Siempre tengo la duda que me voy a olvidar algo porque siempre se va sumando uno. También a Rodrigo, si siempre me olvido ahí, que está haciéndonos el informe de tránsito todas las mañanas, a Rigo Castaño, que es realmente un capo. Se los recomiendo, ahí búsquennos en el WhatsApp, ahí salimos como Vaca Muerta News y no solo pueden recibir noticias, sino se les informe de tránsito todas las mañanas y además todas las alertas por cualquier corte de ruta que haya, algún choque, algo complicado, temas climáticos, siempre estamos alertando. Y bueno, como siempre, como pasó el programa rapidísimo, nos encontraremos en tan solo 7 días en esta misma frecuencia. Soy Darío Irigaray, como siempre, gracias por su grata compañía.
Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800-999-8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consultá en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Acá está nuestra energía, en los hidrocarburos que producimos para seguir en movimiento, en el cemento que fabricamos para transformar los proyectos en realidad, en la generación de energías renovables para que cada vez más industrias reduzcan su huella de carbono. Somos petróleo, cemento y renovables. PCR, energía para construir el futuro. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Seguimos con Vaca Muerta News Radio. Seguimos con más Vaca Muerta News en esta semana de inteligencia artificial con otro de los disertantes en este gran evento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, mi nombre es Rodrigo Arias, soy director de tecnología en Peidis. Nosotros hoy en día nos estamos dedicando a crear agentes de inteligencia artificial aplicados a diferentes procesos en empresas. Y nada, vinimos acá a Vaca Muerta a ver qué es lo que estaba pasando y nos llevamos una gran sorpresa con la actividad y el crecimiento que se está viendo acá. Bueno, ¿y qué notaste justamente en esto? ¿Una gran posibilidad de desarrollo dentro de lo que ustedes están trabajando? Sí, por el nivel de inversión y la capacidad de crecimiento que va a tener el lugar, nada, creemos que es un momento histórico para la zona y... yo tengo 36 años, jamás lo viví en otro lugar de Argentina. Hemos visitado varias empresas este último año por todo lo que fue el boom de la inteligencia artificial y ver cómo resolver esos problemas. Y creo que acá hay todo por hacer. Eso es algo que me llevo de Vaca Muerta, es que el crecimiento va a ser gigante, no solo para esta zona, sino para todo el país, ¿no? Porque es algo que va afectando a todas las regiones. Bueno, contanos puntualmente qué hacen en en Peidis nosotros nos dedicamos a los procesos que hoy tienen las empresas. A mí me gusta hacer como una analogía de un proceso simple, que sería el cuadrado donde vos le metés información o un input de entrada. Eso se procesa hoy por un humano y genera una salida. Bueno, hoy los modelos tienen la capacidad de dejar que un humano lo haga y empezar a hacerlo de forma automatizada. Y entonces eso es lo que estamos llevando a las empresas. Por medio de un discovery, donde nosotros vamos y buscamos esa información de qué es lo que está haciendo hoy una persona o un proceso o un software, darle el nivel de automatización necesario para que ese modelo lo pueda ejecutar y tomar decisiones. Y por ejemplo en la zona, ¿en qué tipo de empresas podrías trabajar? Porque dentro de lo que es la industria oil and gas, tenés empresas chicas, tenés empresas grandes. Sí, bueno, por eso nosotros nos enfocamos en el Discovery, porque ahí es donde encontramos mucha información de las empresas, empezamos a investigar cuáles son sus procesos, pero por ejemplo tenemos soluciones para las obras en construcción, para los proyectos, donde nos conectamos con... ¿Cuál era una de las problemáticas? Es que hay muchos proyectos, un director de obra tiene muchos proyectos y hay un canal que es siempre el mismo, que es el WhatsApp. Entonces, ¿cómo llevas esa trazabilidad que hay en el WhatsApp hoy a un modelo que pueda predecirte y darte insights y darte información acerca de qué es lo que está pasando en tu obra y esa trazabilidad, cómo llevarla en el día a día? El arquitecto se comunica por medio de WhatsApp contra uno de nuestros agentes
ese va tomando toda la información y se la pasa ya de forma ordenada en un informe al director de proyecto. Eso se puede replicar a muchas obras que estén en paralelo. Ese es uno de los ejemplos que tenemos. Después tenemos muchas fuentes de datos conectadas a nuestros agentes diferentes. Por ejemplo, tenemos uno que se llama Jarvis, que se encarga de darte información financiera de todas las fuentes de datos que vos le vayas conectando. Entonces, por ejemplo, querés saber cuáles son tus mejores productos del mes y este agente se conecta a tu ERP y genera todo ese informe, o querés saber cuántas facturas se hicieron hoy y el agente te contesta de forma automática, o lo querés llamar por teléfono, lo llamas por teléfono y le preguntas, che, ¿qué pasó hoy en la empresa? Y nada, te contesta. Claro, es todo un sistema de automatización inteligente, ¿no? Exactamente. Nosotros lo que hacemos es llevar todo lo que sabemos y toda nuestra experiencia, nuestro expertise, queremos llevarlo a todas las empresas, porque nos dimos cuenta que los mismos problemas que hoy hay en una empresa quizá aplican a muchas otras. Entonces, llevar ese modelo, impulsar lo que nosotros sabemos que funciona a las diferentes empresas. ¿Cuántas personas integran la empresa? Hoy somos 6, somos una startup. Nosotros estamos en nuestra etapa seed, levantamos 2.2 millones de inversión de riesgo y bueno, con eso estamos haciendo crecer nuestra empresa día a día. ¿Cómo se han capacitado? ¿Cuál es la especialidad que tiene cada uno de ustedes para trabajar y llevar adelante la empresa? Bueno, en mi caso en particular, yo soy ingeniero en informática, me gradué en la Universidad de La Matanza y después, bueno, en el día a día vas aprendiendo cómo resolver un problema. Obviamente que el haberme capacitado como ingeniero hizo que yo sea muy proactivo en cómo obtener información y volcarla al sector empresarial, por ejemplo, a resolver problemas en particular. Y el resto de los chicos también tienen formación universitaria y mucha voluntad por resolver nuevas cosas. Ese empuje en descubrir dónde hay un problema en algo en particular y que va a haber una devolución de la inversión del proyecto que hagamos. Yo imaginaba recién, cuando te hacía la pregunta, en esto de la informática son muchos los casos donde hay adolescentes que por inquietud y demás se van metiendo y van aprendiendo. Y yo pensaba, si alguien de 15, 16 años podría trabajar en tu empresa o hacer una pasantía, y en tal caso, ¿qué requisitos debería tener para poder llamar a tu empresa y decir, bueno, me gustaría seguir aprendiendo y quiero trabajar con ustedes 3 meses? No sé. Nosotros lo que evaluamos mucho es la actitud y la proactividad. Y hay algo que le decimos madera Peidis, es como tener esa cultura de impulsar y trabajar. Somos muy libres con los horarios, por ejemplo, pero somos muy estrictos a la hora de evaluar cuál fue tu rendimiento, si cumpliste con tus objetivos. Entonces, eso es lo más importante. Hoy en día se habla mucho de si hay que seguir estudiando informática o no estudiando. Mirá, no hay una respuesta sencilla para eso. Vos tenés que ser una persona creativa y resolver. Hay gente que lo logra estudiando y hay gente que lo logra haciendo diferentes tipos de cosas o de trabajos y eso le va dando mucho valor. Entonces, culturalmente lo que buscamos es ese tipo de actividad y que tengan esa actitud. Está muy bien, buenísimo. La verdad que genial, porque aquellos que tengan inquietud, por supuesto, se pueden acercar y sumarse y seguir aprendiendo y demás. Tomá un cliente cualquiera de los que tenés. ¿Cómo empezaron a trabajar y qué soluciones le dieron? Bien. Sí, bueno, uno de nuestros clientes es de logística. Nosotros lo que hacemos es, vamos con nuestro equipo de ingeniería, que es experto en inteligencia artificial, empezamos a hacer un relevamiento, nos juntamos. Ese relevamiento es mucho de hablar, entender cuáles son sus dolores en el día a diario, y a partir de ahí hacemos todo un análisis con el equipo de ingeniería y vemos y detectamos dónde hay patrones que se podrían automatizar. Y ese es donde encontramos mucho valor. En Peidis venimos de una expertise en pagos internacionales, entonces teníamos esa entrada en las empresas, y bueno, en nuestro caso en particular,
con Mail Américas nos dedicamos a generar esa conexión entre el ERP y nuestro sistema de pagos internacionales. Entonces hacemos esa conexión y logramos que en un proceso de un clic se ejecuten todos los pagos que ellos tienen pendientes. Bien, ¿y cómo trabajan en cuanto a los ingresos de tu empresa? ¿Ustedes cobran un abono? ¿Se estila cobrar por un trabajo en particular? ¿Se hace un presupuesto? Sí. ¿Cómo trabaja una empresa de consultoría en inteligencia artificial con sus clientes? Bien, bueno, tenemos dos verticales. Una es la que ya tenemos productos armados, como el agente de conexión con los ERP. En este caso nos conectamos con Odoo. Ese tiene una suscripción de $100. Vos te conectás todo tu ERP y ya tenés la conexión contra los modelos que tenemos definidos. Y por otro lado, eso mismo que podemos llevar a otras empresas tiene un nivel de customización, entonces ese sí lo cobramos dependiendo la cantidad de horas que se dediquen a ese proyecto. Está bien, digamos que están las dos opciones de acuerdo al trabajo que... Exactamente. Sí, por ejemplo también conectarte con el WhatsApp, ya tenemos los agentes conectados y tenemos varios modelos que están funcionando, entonces lo mismo, se hace un nivel de customización para cada empresa, para qué es lo que quiere resolver, si lo quiere conectar contra un Excel, lo quiere conectar contra otro sistema custom o diferentes fuentes de datos que a él, o un actuador por ejemplo, conectarlo contra algo eléctrico que genere una salida, se podría llegar a hacer y para eso hacemos ese análisis previo. ¿Cómo estamos en el país con el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial? Bueno, Argentina se quiere posicionar y yo creo que está muy bien posicionada como un hub de tecnología y sobre todo de inteligencia artificial. Acá hay muy buenos recursos, hay formación y hay actitud para querer resolver y creo que eso nos hace muy valiosos para cualquier tipo de empresa, no solo de Argentina. Hay muchos casos de éxito que están dando soluciones a todo el mundo. Bien, estoy cerrando las entrevistas, a todos les pregunto exactamente lo mismo. Sí. ¿Cómo imaginan el desarrollo y la evolución de la inteligencia artificial de acá a 5 años? Bien. Bueno, yo imagino... Hay un gráfico donde vos ves que lo hizo Anthropic, ves cuál es el grado que se llegó hoy, por ejemplo en informática un 40% y hasta dónde se podría llegar casi a un 99%. Entonces, ¿qué es lo que imagino? Nada, en todos los sectores de la economía, cómo los modelos y la inteligencia artificial va a llegar para solucionar los problemas que hoy no está llegando. Entonces veo eso. Un gran crecimiento en tecnología. Rodrigo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Seguimos con más Vaca Muerta News. Vaca Muerta News, radio. Auspicia Vaca Muerta News. Pan American Energy. Shell Argentina. Plus Petrol. Petrol Sur Energía. Estudio Contable, CSB y Asociados, soluciones integrales en auditoría, impuestos, sueldos y outsourcing contable. Megant, transporte de personal, rental y mantenimiento de flota. Añelo Shale Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. RIXA, consultora económico-financiera y agente de negociación bursátil. Dante, pinturas industriales. Isajes, desde 1996 fabricamos eslingas y brindamos soluciones de izaje. Anubis, housing y servicios inmobiliarios. BitBit, subastas online. Senderos de Raza, un compromiso del campo a tu mesa. Electricidad Panamericana, más de 45 años impulsando la energía que mueve a la industria. Con más Vaca Muerta News para hablar de un tema como tantos, ¿no?, que hay en Vaca Muerta,
y como lo es la automatización y calibración, que hoy en día cada vez es más común escuchar de esto justamente por el tema de ser más eficiente, tener mayores controles, y hoy con el avance también de la accesibilidad a Internet desde cualquier lugar, bueno, hoy se tiene todo en línea, en tiempo real, se conoce información. Pero para hablar de esto y mucho más, estamos en contacto con Ricardo Olivera, que le damos la bienvenida, socio de Medinamic. ¿Cómo estás, Ricardo? Darío Irigaray te habla. Gracias, Darío. Buen día. Buen día para vos y para toda la audiencia de Radio News, Vaca Muerta News, perdón. Ricardo, bueno, estábamos justo charlando de esto, ¿no? De cómo hoy cada vez se está automatizando más. Entendemos también que se ha generado como un saldo competitivo, esto de poner una antena de internet en cualquier lugar, en cualquier locación, y se pueda tener esos datos en tiempo real, donde antes capaz que tenía que ir una persona, ir controlar, ir viendo los niveles, mover válvulas, y bueno, hoy todo eso se va automatizando. ¿Cómo estás viendo esto? Y bueno, ustedes hoy, ¿qué es lo que están sumando a la industria desde su empresa? Claro, sí, nosotros estamos viendo que cada vez existe una tendencia mayor, ¿no? A automatizar equipos y, por ejemplo, poder ser monitoreados y controlados también, de hecho, de forma remota. Esto, por un lado, beneficia mucho también a las empresas en cuanto a operatividad, disponibilidad y demás, y la parte hasta, no te quiero decir mantenimiento, pero sí intervención humana, ¿no? Por ejemplo, hay operadoras donde ante un equipo analógico necesitabas un doble turno y demás, etcétera, para poder operarlo, pero hoy en día poder mirarlo y controlarlo remotamente y que trabaje de forma autónoma un equipo, creo que se está tendiendo a eso, ¿no? De hecho, lo habíamos comentado, ¿no? Fuera del aire, que la YPF, por ejemplo, y otras empresas grandes también tienen esta tendencia y nosotros estamos acompañando este proceso, implementando esta tecnología. Hoy nos contabas que, bueno, en equipos de separadores y distintas que se requieren ir viendo los distintos estados, esto hoy se puede ver todo desde la distancia, inclusive después, bueno, procesar esos datos y lanzar alertas, informes. ¿Cuál es contanos un poco todo lo que se puede hacer hoy? Sí, primeramente el equipo, te hablo puntualmente de nuestro caso, ¿no? Y lo que estamos trabajando ahora con un cliente en Neuquén. Automatizar el equipo no solamente tiene estas ventajas que te había comentado anteriormente, sino que también cualquier persona de la empresa lo puede ver en tiempo real y hasta operarlo también. Y no sé, mandarlo a parar, operar determinada válvula, chequear, no sé, alguna variable física de algún instrumento en particular. Y puntualmente los equipos que nosotros estamos haciendo trabajan de forma autónoma de esto que yo recién te comenté, y también energéticamente, pues le colocamos paneles solares para que trabajen solo, ¿no? De forma automatizada. No sé qué más te podemos comentar sobre eso. Y en el tema de calibración también, ¿no? Esto de cómo tener la certeza que eso que se automatiza también va tomando valores que son certeros, ¿no? Imagino que hoy existen los mecanismos para poder tenerlo más claro. Sí, nosotros lo que hacemos es como también calibrar los equipos, justamente, no sé, pueden ser caudalímetros másicos, ultrasónicos y demás, y vamos ajustando su medición con respecto a su PLC, ¿no es cierto?, para que lo pueda operar de forma más puntual, que la medición sea más precisa, etcétera. Y además ya la tecnología de automatización, o sea, de autocalibración, porque existen equipos que se autocalibran, por ejemplo los analizadores de gas y otros más. Nosotros todavía preferimos hacerlo de forma analógica, aplicando un criterio de alguna experiencia previa y además, por supuesto, valiéndonos de lo que son nuestros equipos patrones. Todo esto en conjunto, la calibración con su correspondiente mantenimiento más la automatización de estos equipos, hacen de que se pueda generar un producto que sí le aporte valor, por ejemplo, a una operadora, ¿no? O a alguien que está utilizando esta tecnología.
Y en esto de que hoy es una empresa joven, pero cuentan hoy con un amplio personal, contanos un poquito hoy quiénes están incluyendo o quiénes son partes de su firma. Sí, nosotros, como bien comentaba, somos una empresa joven de Río Negro. Tenemos profesionales, ingenieros y técnicos y otros especialistas que ya tienen muchísimos años en la industria. Y nosotros puntualmente venimos de Santa Cruz, ¿sí? Y después nos instalamos en esta zona como para empezar a trabajar aquí, brindando por supuesto también trabajo y mano de obra local a las operadoras. De hecho, nuestro plantel es 100% rionegrino. También estamos hablando con otra gente de Neuquén, estamos haciendo entrevistas ahí. Pero nosotros tenemos esa cultura de siempre tratar de mantener que nuestra mano de obra sea local, ¿no? Entonces, los profesionales que tenemos en el plantel, que son ingenieros, técnicos y especialistas, como te contaba, tienen muchísimos años de trabajo en la industria energética. Y no solo acá en el país, sino que también han hecho experiencia afuera. Bolivia, Venezuela, un poco de Colombia y un poco de Uruguay. Excelente. Y también, bueno, hoy han sellado algunos acuerdos con distintas operadoras, inclusive neuquinas, como el caso de Petrolsur. No sé si se puede contar eso, digamos que también es relevante. Sí, te podemos comentar así, también un poco superficialmente, ¿no? Que estamos trabajando con la gente de Petrolsur, estamos haciendo las calibraciones a sus transmisores de caudal, sus multivariables o computadores de flujo. También tenemos una proyección con ellos para otros trabajos más. Actualmente estamos trabajando con la gente de Nasser Servicios también, que le estamos automatizando sus separadores, como te comentaba hace un rato. También logramos un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional para poder dar cursos de capacitación, pasantías. Es un convenio marco de colaboración científico-técnica, por ejemplo. Y nada, pues bueno, lo que ya está en internet, en nuestra página, lo que es de público conocimiento, que somos proveedores de servicios también de otras compañías como TGS, Camusi, YPF también. Y estamos en charla con la gente de BEMOS también en este momento. Mirá. Realmente, Ricardo, bueno, un placer que nos permitan conocer un poco de esto que vienen llevando adelante. Y en esto que obviamente cada vez va a ser más intenso el trabajo en toda la zona, así que es muy importante que cada vez se sea más eficiente, así que creo que la automatización es clave en todo esto que hoy está exigiendo la industria. Sí, yo creo que por ahí también se puede generar cierto temor o miedo o rechazo, ¿no? Que es algo natural ante estos cambios. Ya ha pasado en la historia igual, con la revolución industrial y demás. Y el trabajo, yo creo que el trabajo también en cierta forma se va mutando, se va transformando y también aparecen nuevas oportunidades y nuevas formas de trabajo. Mucho más provechosas, ya ha pasado en la humanidad, como te decía. Y simplemente hay que adaptarse y seguir para adelante, ¿no? Con esto, porque ofrece un potencial impresionante. Lo que hablábamos fuera del aire, por ejemplo, lo de inteligencia artificial y las nuevas inteligencias artificiales agénticas y demás. Excelente. Ricardo, te mandamos un abrazo grande, gracias por el contacto. Gracias, Darío, a vos y un saludo muy grande y a toda la audiencia. Charlábamos con Ricardo Olivera de Mediramic y seguimos con más Vaca Muerta News. Vaca Muerta News Radio. Y una vez más llegamos hasta el final de una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. Qué rápido que pasó. Como cada semana, es un placer realmente acompañarlos desde el corazón mismo de la industria energética aquí en Añelo, en la provincia de Neuquén. Recuerden que pueden escucharnos en todo el país y más allá gracias a nuestra red de emisoras amigas, donde ya sumamos 15 radios que nos replican en distintas ciudades de Argentina y Uruguay. En Añelo, por Radio Municipal Añelo FM 90.7 MHz y Radio 10 FM en
el 105.3 MHz. En Buenos Aires nos pueden sintonizar por Radio Ecomedios AM 1220. En Rincón de los Sauces salimos al aire en Radio Arena por FM 105.5 MHz. En San Patricio del Chañar por Radio Chañar FM en el 87.9 MHz y Radio Tweet Vaca Muerta FM en el 90.5 MHz. En Neuquén Capital y alrededores nos pueden escuchar por Radio Continental FM en el 104.1 MHz, Radio 10 FM en el 98.5 MHz y Radio Tweet Neuquén FM en el 92.7 MHz. En Plotier nos pueden sintonizar en Radio Portada Digital FM en el 89.1 MHz y en Plaza Huíncul y Cutralcó salimos por Radio Cosmos FM en el 104.5 MHz, ahí en toda la comarca petrolera. En Bahía Blanca y alrededores salimos al aire por LU3 AM 1080 kHz. En Santo Tomé, Santa Fe salimos al aire por radiolibertador.com.ar y en Uruguay por radiocuervouruguay.com.uy. Como siempre agradecemos a nuestros auspiciantes que hacen posible llegar semana a semana hasta ustedes y obviamente a todo nuestro gran equipo de trabajo. A Horacio, Javier, a Juliana, a Juana, a Ramiro, a Federico, a Gustavo, a Nicolás, a Pablo, a Alejandro, a Onofre, a Walter, a José, a Alejandra y Karina. Siempre tengo la duda que me voy a olvidar algo porque siempre se va sumando uno. También a Rodrigo, si siempre me olvido ahí, que está haciéndonos el informe de tránsito todas las mañanas, a Rigo Castaño, que es realmente un capo. Se los recomiendo ahí, búsquennos en el WhatsApp, ahí salimos como Vaca Muerta News y no solo pueden recibir noticias, sino les informe de tránsito todas las mañanas y además todas las alertas por cualquier corte de ruta que haya, algún choque, algo complicado, temas climáticos, siempre estamos alertando. Y bueno, como siempre, como pasó el programa rapidísimo, nos encontraremos en tan solo 7 días en esta misma frecuencia. Soy Darío Irigaray, como siempre, gracias por su grata compañía.